Bienvenidos a Duro de Matar. Tenemos un programa realmente histórico. Tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien que todos los que integramos este programa, y yo particularmente, admiramos profundamente. Se trata de un artista muy importante que nos influencia hace muchos años, por lo menos a mí hace más de 20 años. Estamos hablando de Alejandro Dolina, que lo presenta. Es conductor de radio, es escritor, es músico. Con ustedes, Alejandro Dolina, compartiendo Duro de Matar. Creo que todos, ¿no? Todos los que estamos acá, ¿no? Guille, Julia, Mariano, Matías. Desde la época de Radio del Mundo. Josefina, desde la época de Radio del Mundo, el programa se llamaba Demasiado tarde para lágrimas. Desde aquella época. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Bien? Bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por convidarme. Está muy bien. Ya se van a arrepentir. Ya se van a... Como el caso de Micheli, ¿te acordás? A Juan Micheli cuando Pero entrevistaste. pobre Micheli, en realidad yo creo que esa es una compaginación tendenciosa. La entrevista no fue tan llena de negativas. No, para nada. Y después directo terminó. Muy amigablemente. Amigablemente. Yo no sufrí para nada, pero claro, le he contestado algunas veces que no. Yo ya he explicado otras veces que... Vamos a pasar el ahí micrófono. está, Ahí está. no se me escuchaba en absoluto. No escucho nada. He dicho cosas... Fuera del micrófono he dicho cosas interesantes. Que ahora empiezan a decaer. No lo puedo repetir. Yo no quería conversar sobre los temas que Michelle proponía, esa Claro. era la verdad. Si te pregunto cómo es tu casa, me vas a decir. Claro, Es una casa. viene media hora Claro. de descripciones melancólicas de mi cuarto. Yo, Claro. ¿Cómo son tus muebles? decía, pero no tiene nada que ver con una... con un enojo contra Micheli, parece un buen periodista, claro. Alejandro, la primera pregunta, recién estábamos conversando atrás, y la primera pregunta tiene que ver con este momento social histórico que estamos viviendo, y quiero apelar a tu memoria, a tu experiencia y a tu poder de observación para... Este es un momento atípico, único. ¿Cómo lo calificarías? ¿Cómo lo puedes describir? Sí, claro, desde luego renuncio a la monografía, ¿no? Que la Sí. pregunta implica, pero en cualquier caso Venga. puede decirse que es un momento intensamente político y que resulta muy interesante porque veníamos de décadas de no política. La discusión política no existía, en todo caso estaba situada en cuestiones relacionadas, cuando mucho con la gestión, cuando mucho con la ética, pero no con la política. Preguntarse cuál es el alcance del Estado es algo que no hemos hecho en los últimos 20 años. Y ahora aparece este gobierno que reinstala la discusión verdaderamente política. Y entonces, yo creo que las aguas empiezan a dividirse de un modo interesantísimo. Ya no es que nos cae mal a alguien, o ya no es que alguien usa carteras demasiado caras, sino que alguien ha hecho que el Estado protagonice el asunto y ha resuelto engrandecer el mercado interno y ha resuelto formar alianzas con América Latina y ha resuelto una política fortísima de derechos humanos y de justicia. Y bueno, entonces las opiniones que nos van a separar ahora van a ser políticas y no de mera simpatía, opiniones mediáticas, qué feos trajes usa, qué apocado que es. Eso ya no. Ni siquiera qué Ferraris usa. Porque quizá quienes criticaban a Carlos Menem por sus frivolidades, olvidaban criticarlo por la cuestión principal. Por su política económica, Exactamente. quizás. De manera que si algo bueno tiene este tiempo, es que la política está en el centro del asunto y además que lo está con una intensidad tal que casi diría no hay más remedio que dejar que las máscaras caigan. ¿Hubo otro momento que lo podés comparar, digamos, no sé, en la década del 70, en el regreso de Sí, Perón? Sí, quizás? yo diría esto. Mirá, A ver. recién casi lo mencioné, pero podría ser una lista. Crecimiento del mercado interno, intervención del Estado en la economía, control del comercio exterior, una política muy independiente con respecto a las naciones centrales. ¿A qué se parece? Al primer gobierno de Perón. Se parece al primer gobierno de Perón. Se parece al Sí, primer gobierno. sí, A propósito, vos sos una persona que hace muchos años declaró públicamente, ya en la década del 80, cuando se recuperó la democracia, tu identidad política dentro del peronismo. Claramente. Sí, dentro del peronismo, pero no dentro del PJ. Dentro del PJ, Yo ya no digamos, tengo que es una más allá, militancia digamos. política, No. ni conozco a nadie, ni me he postulado por No. ningún cargo. Pero ciertamente
soy peronista en lo que significa más afuera, en lo que podríamos llamar el movimiento o el pueblo peronista, llamarle como quieran. ¿Y por qué te hiciste peronista? ¿Quién te hizo peronista? ¿Qué es lo que te motivó? Yo provenía de una familia radical, pero con fuertes pinceladas irigoyenistas. Claro. Mi abuelo era dirigente sindical, ferroviario, irigoyenista y había sido antiperonista y se enojó mucho, sin embargo, después de la llamada Revolución Libertadora. Pero algunas lecturas, tempranas lecturas de Jauretche, de Scalabrini, me hicieron peronista. Había yo también, desde luego, abrevado en fuentes de izquierda, como es inevitable cuando uno es un estudiante, ¿no? Pero finalmente allá por los 20 años me habré hecho... Scalabrini y Jauretche, estamos hablando de la raíz nacional y popular del radicalismo, exactamente, ¿no? Claro, claro. Pero después todo proviene del radicalismo. Y Forge. Ni más ni menos que eso. De este periodo histórico, ¿qué es lo que más destacás, digamos? ¿De qué periodo histórico? De este actual, de este ciclo. ¿Qué medidas o qué cuestiones, la asignación universal, el matrimonio igualitario, qué cosas Sí, yo diría que hay 2 o 3 patas que son fundamentales. La primera es la que menos se ve, pero es la que solidifica el asunto, que es la decisión de una economía basada en la producción de bienes. Esa es una cosa. La segunda cosa tiene que ver con la justicia. Un gran coraje para encarar temas relacionados con la justicia y relacionados con nuestra historia, que antes no habían podido ser encarados con profundidad. Y la tercera pata es de indicios, de cuestiones que no son tan profundamente económicas ni que afectan tanto, pero son indicios relacionados con la vida cotidiana. Y entonces estamos hablando de la actitud del gobierno hacia el matrimonio homosexual, toda esa cuestión de derechos humanos que diría que no parecen medida por medida tan importantes y tan decisivas, pero que sin embargo producen una picazón tal. Un valor simbólico, ¿no? Sí, tienen un valor simbólico tan grande que son indicios muy fuertes que revelan personalidades políticas que a lo mejor bajo la economía podrían esconderse. Y en cambio cuando aparecen estos asuntos parece que las máscaras cayeran más rápidamente. Producen mucha urticaria. Yo creo que nadie cuestionó tanto la política económica como, por ejemplo, se cuestionó el matrimonio homosexual. Y vos decís, bueno, en la vida de un país tiene mucha más importancia una política económica que una cuestión que afecta a una porción relativamente minoritaria. Y sin embargo, eso toca algunos resortes que hacen que algunas personas no puedan sino saltar y demostrar quiénes son. Los lados conservadores, la iglesia. Exactamente, sí, eso. Y quería preguntar después, todos seguramente van a querer hacer una pregunta a Alejandro, después vamos a un fragmento de lo que pasó en la televisión el día de hoy, vamos a ir al verdadero o falso también con Alejandro. El año pasado estuvieron muchos chicos, digamos, acá hablando sobre la situación de la educación pública, todo. ¿Qué te genera a vos ver a pibes de 18, 19, 20, 20 y pico de años militando fuertemente por una idea política? Bueno, justamente, eso proviene de la politización de la vida cotidiana. Hace no mucho, uno lloriqueaba ante el televisor melancólicamente cuando algunos jóvenes contaban sus proyectos personales como si estos proyectos formaran parte de un sueño colectivo. Bueno, porque lo que tenemos que hacer es salvarnos. Bueno, ¿qué puede hacer una persona aquí en la Argentina? Yo me voy, decían cuando hacían las colas, ¿te acordás? Me voy a buscar esto. ¿Cómo? Voy, quiero. Y eso era todo. El comentario político era inmediatamente, a las 3 palabras, autorreferencia. Algo malo sucede cuando la política es una autorreferencia, ¿no? Yo me voy a Italia porque aquí
etcétera. Además cambió la ecuación, hace 10 años todos se querían ir del país y hoy esa discusión por lo menos no está entablada en una mesa familiar, entre amigos. No, salvo una cuestión estrictamente anecdótica, individual que tiene. Es más probable que vengan de otros países más acá, probable, ¿no? ¿Mirás televisión o no? Miro televisión, sí, mirás miro. televisión. Vamos a la televisión compacta, que es un fragmento de lo que bueno, quedaría mejor que yo dijera que no veo televisión. Pues se sabe que para alcanzar la categoría de intelectual es indispensable la no visión de la televisión. No tengo Bueno, te vamos a preguntar a propósito de los realities, de varios... Bueno, tampoco quiero decir que la veo, no que la aplaudo.